Un gusto tener hoy en el estudio aquí a Manuel Bartlett, y lo digo un gusto porque es un personaje público a quien yo conozco desde hace, híjoles, que ya todos desde hace muchos años. Estamos recordando una entrevista que le hicimos Raimundo Rivapalacio y yo para el Reforma, una serie se llamó Gobernadores Cedillismo. Entrevistamos a los gobernadores, a 4 gobernadores muy destacados políticamente en aquel entonces. Estoy hablando de principios del 96, hace 22 años. Entrevistamos al muy joven gobernador de Sonora, si no mal recuerdo, de apellido Beltrones, no creo que Manlio Fabio su nombre. Entrevistamos al cuestionado gobernador de Tabasco, un señor Roberto Madrazo. Entrevistamos al emergente y poderoso gobernador de Guanajuato, señor de apellido Fox, creo que de nombre Vicente, y al muy crítico, en ese entonces ya con cosas que estaban ocurriendo, y también muy fuerte, muy poderoso gobernador de Puebla, Manuel Bartlett. 22 años, muchas entrevistas, creo que esta va a ser nuestra entrevista 20, 30, 40. Entonces siempre un gusto platicar contigo, Manuel Bartlett. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Ciro. Es un placer platicar contigo y estar con tu auditorio. El tiempo se va, Manuel. Sí, se va. La vida pasa muy rápido. Se va muy rápido. Muy, muy rápido. Más de lo que uno creyera. Bueno, y aquí estamos. Aquí estamos. Y estás una vez más en una buena polémica ahora por el nombramiento que hizo Andrés Manuel López Obrador, anunciando que el futuro director de la Comisión Federal de Electricidad va a ser Manuel Bartlett. Y antes de entrar a tu caso, Manuel, te pediríamos que nos ayudes a interpretar esto que dijo Andrés Manuel López Obrador el domingo en Tabasco. Se lo dijo al Tabasco y lo pasamos anoche en televisión. Hoy es la nota principal del Financiero, de que habrá un borrón y cuenta nueva con los morosos, con quienes tenían deudas con la Comisión Federal de Electricidad hasta el 1 de julio. Vamos a escuchar cómo lo dijo Andrés Manuel López Obrador y luego ayúdanos a entender de qué se trata, por favor. Para el consumidor fue el compromiso, borrón y cuenta nueva, y vamos a cumplir cero. Nada más que es a partir de el compromiso que hice del partir del día 1 de julio, para que no vayan ahora a decir ya no pago porque ya en enero se condona. No, es del 1 de julio para atrás. Va a cancelar esa deuda y va a haber una tarifa nueva, justa, diferenciada. ¿Sería la F o...? El más pobre va a pagar menos y el que use la energía eléctrica con fines industriales, comerciales, pues va a pagar más, pero no más de lo que paga ahora. ¿Qué es esto, Manuel? Bueno, mira, la electricidad es una necesidad vital para todos, ¿no? El objetivo de Lázaro Cárdenas cuando fundó la CFE fue precisamente hacer un esfuerzo para darle electricidad accesible al pueblo de México e impulsar la industrialización. Resulta que las tarifas van creciendo más allá de los ingresos y se ha generado un problema social permanente en muchísimos lugares. En este momento están saliendo notas de personas que mueren del calor en las zonas estas, está muy intenso el calor, ¿verdad? Y que no pueden pagar la energía eléctrica de los elementos que los salvan, ¿no? Sí, entonces, el aire acondicionado, los sistemas de enfriamiento. No puede un Estado, un gobierno cerrar los ojos y los oídos ante ese problema. Hay que hacer un gran esfuerzo por establecer tarifas que puedan ser pagadas por la gente que no tiene recursos. La mitad de la población en México está en pobreza, ¿no? Entonces, lo que él dice es que tenemos que tomar en cuenta ese fenómeno, ese problema, y establecer, como lo vimos ahorita, tarifas diferenciadas. Pero el borrón y cuenta nueva no es un buen incentivo para ningún gobierno, ¿no? No pueden pagar, Ciro, no pueden.
Pero pues simplemente no puede. Va a haber mucha gente que no puede pagar su crédito hipotecario y que no puede pagar. Ese es el drama de México. Por eso, y entonces va a ser un borrón y cuenta nueva. Es el drama de México. Al no pago, Manuel. Pero aunque socialmente sea muy justo. Pero fíjate, bueno, pues hay que justicia social para empezar. Pero también responsabilidad, porque hay gente que debe estar en esas mismas condiciones que sí pagó. Seguramente debe haberla. Es un fenómeno en todo el país grave, de imposibilidad de pagar. Dice Andrés, fíjate lo que acabamos de oír, que va a haber tarifas diferenciadas. Él dice, fija una fecha y dice, va a haber tarifas que ya las hay, ¿no? No las hay, no para el consumo doméstico, no las hay. Fíjate que el problema que es que se ha establecido un mercado en donde atienden a los grandes consumidores. Hay un mercado de grandes consumidores, ¿verdad? Y la CFE tiene la tarea de la distribución de la electricidad domiciliaria en donde sea, hasta en los lugares más recónditos. Durante años el sistema eléctrico funcionaba con tarifas diferenciadas. Es decir, existía, ¿verdad?, una industria que pagaba y que obtenía beneficios, y el sector turismo, por ejemplo, los hoteles y todos esos que obtienen recursos tenían una tarifa X, y con esos recursos podía la CFE atender las necesidades sociales. Hoy se ha roto eso. Sí, el gran trabajo de la CFE durante muchísimos años fue precisamente lograr el equilibrio social. Tú como gobierno no puedes abandonar una necesidad de ese tamaño. Oye, ahora no se puede así de la noche a la mañana decirles cancelamos la deuda, ¿o sí? Tú vas a llegar a ver finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y todo ese pasivo, que además se calculaba en cuánto, Manuel, 43 mil millones de pesos, creo que lo calcula la Comisión Federal de Electricidad, ya no lo van a pagar. ¿Así de fácil? ¿Qué dijo el presidente electo? Que ya no lo van a pagar, borrón y cuenta nueva. Pues bueno, sí. Está bien, bueno. Ese es el compromiso social. A partir del 30 de junio, del 1 de julio ya. Es que el problema sigue, pero todo. Es que el problema es que tenemos muchos años de no atender las necesidades sociales. Por eso ese crecimiento de la pobreza al 50% y más, y siguen en la pobreza y no se les da oportunidad de salir, ¿verdad? El tema de la justicia social renace, justicia social abandonada. Bueno, aún perdonando así la deuda a quienes no hayan pagado a sus pendientes de luz, según dijo López Obrador en una declaración, me imagino que todo esto se va a formalizar. Todas las personas que tenían deudas con la Comisión Federal de Electricidad, pues ya no se preocupen. Toda la deuda que tenían hasta el 1 de julio va a ser cancelada. Pues me imagino que a partir del 1 de diciembre. Sí. A ver si no les cortan la luz a todos de aquí al 1 de diciembre. Mira, nosotros vamos a entrar a fondo en las finanzas de la CFE en cuanto declaren presidente electo Andrés Manuel. Existe el proceso entrega-recepción. Ya está reglamentado. Sí. Ese proceso nos va a indicar cómo está esa empresa que nos van a entregar. Fíjate, el mismo día en el que Andrés Manuel me hizo el honor de señalarme como futuro director de la CFE, ese mismo día salió en todos los periódicos un informe que mandó del segundo semestre. 40 mil millones de pesos de pérdidas en el segundo semestre. Buena parte de ellos tenían que ver con el ajuste cambiario. Le queda un mes todavía como senador. Sí, todavía. Sí, y a partir del 1 de diciembre será el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, gran crítico, durísimo crítico de la reforma energética, o cuando menos de la manera en que se diseñó, definió y concretó la reforma energética. Y de ahí la pregunta, Manuel, ¿no habrá en los próximos años o no habrá a partir del 1 de diciembre inversión privada en el sector eléctrico? No, mira, yo quiero ser muy preciso.
A mí Andrés Manuel, y eso es lo que hemos discutido, me da el mandato de rescatar la CFE, Comisión Federal de Electricidad, una empresa que iluminó este país de 1937 a hace 2 años o 3, ¿no? 6 con las reformas estructurales. Esa empresa está moribunda, la están matando. La situación es muy grave, lo dijo Andrés cuando hizo el análisis, ¿no? Ya se dedica a comprar energía más que a generar, ¿verdad? Entonces una empresa de clase mundial, como era su lema, y lo era, a nivel mundial era reconocida la CFE, no puede convertirse en una compradora de electricidad. No genera, ¿verdad? Al no generar no está cumpliendo su función, tiene unas finanzas desastrosas. Bueno, nosotros no debemos permitir, los mexicanos, que esa empresa que es nuestra, ¿verdad?, desaparezca, sino al contrario, que se fortalezca, que haga su función, que genere más energía, que permita lo que señala Andrés Manuel, que permita tarifas accesibles a la población. Bueno, esa empresa necesita una revisión. Ahora que se viene ya el periodo de la... Cuando dices que genere más electricidad, ¿estás diciendo que ya no compre más electricidad? Pues no. Ya no. O sea, ya no. Que no es su función comprar electricidad. Sabemos que va a ser el director de la CFE, no el secretario de Energía. Pero la Comisión Federal de Electricidad, hasta donde tenemos entendido, también se está asociando, está promoviendo compra de energía de productores privados. ¿Cuál es el problema con eso, Manuel? La Comisión Federal Electoral tiene como función de electricidad, generar electricidad. Sí. No podemos convertirla en una comercializadora de energía ajena. Que en todo caso vendan electricidad otros, fuera de tu responsabilidad. Sí, fuera. A mí me encargaron que esta empresa subsista, se desarrolle, sea fuerte. No podemos permitir. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, en el conocimiento que tienes hoy de la CFE. Te voy a decir qué tengo que hacer. Mira, uno, en cuanto declaren el presidente electo a Andrés Manuel, que será un mes más o menos, ¿no? Muy próximo, sí. Vamos a iniciar la operación esta administrativa y legal, que es la entrega-recepción. Sí. Y tú vas a llegar con un cuchillo entre los dientes, pintado de guerra. Al contrario, lo que vamos a llegar hoy, explíquenos la situación financiera. A ver, tiene 2 auditores, un auditor interno, un auditor externo. Tenemos que saber qué nos entregan y hacer un diagnóstico de la entrega. Ahorita comentabas, 40,000 millones de pérdidas en 6 meses, pues dices, por la cuestión cambiaria. Parte de, al menos en la información que se conoció el viernes. Eso dijeron. 24,000 de los 40,000 tenían que ver con depreciación, con el tipo de cambio. Sí. Por eso hay que ver las compras. ¿Qué compran en el extranjero? ¿Qué compran aquí? Si tú estás sometido al riesgo cambiario, una empresa de ese tamaño y de esa importancia, pues está mal. Tendría que tener protecciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué nos entregan. ¿Por qué no generan energía? ¿Por qué compran en lugar de generar? Es que sí generan. Se supone que compran para generar más. No, compran energía para distribuirla. ¿Verdad? Entonces es una empresa que está convirtiéndose en otra cosa. Esa es la función que tenemos y la considero importantísima. Y en los muchos textos que se han publicado desde el viernes, ¿qué capacidad tienes todavía para desatar pasiones y enconos políticos y simpatías y adhesiones políticas? Bueno. Manuel, una de las cosas que leímos es Manuel Bartlett regresa y de la mano trae a la gente del SME, del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Es cierto? ¿Eso es parte de lo que te pidió Andrés Manuel? No, en absoluto. ¿Para nada? Para nada. Mi función es la CFE. El sindicato de la CFE es el SUTERM. Sí. Y el SME ya no tiene empresa, entonces desde hace mucho tiempo quiere formar parte de la empresa que tú vas a dirigir. No, a mí no me han dicho eso. Hace tiempo que no veía yo a Martín Esparza. No, mi función es CFE.
Lo demás, pues, puede ser historia o es un sector que está ahí, pero mi responsabilidad es que la CFE sea una empresa de clase mundial y no una compradora de energía. ¿Y cómo vamos a saber que lograste convertir en un año, en 2, en 3 a la CFE en una compañía líder, en una compañía de clase mundial, en una empresa productiva del Estado, con buenos números, sobre todo con muy buen servicio? Te voy a decir por qué. Porque la política de Andrés, que como tú lo has visto, es claridoso, abierto, sí. Y uno de sus planteamientos es la transparencia. Vamos a hacer transparente todo, desde el análisis de lo que nos estén entregando, porque es una empresa de la nación mexicana. ¿Cómo vas a hacer transparente ese análisis? Pues todo lo que recibas lo vas a subir, vamos a informar. Vamos a informar para saber qué nos entregan y que los mexicanos sepan qué nos están entregando de esa gran empresa de rango mundial, ¿no? Desde ahí empieza una transparencia de los actos en materia de energía. Bueno, pues lo estaremos viendo. Ahora, Manuel, llegas con la espada desenvainada. Sabes que en la CFE hay una gran cantidad de técnicos, de ingenieros, de directivos que han trabajado muchos años ahí. Nosotros ponemos el ejemplo, son los que van con las cuadrillas, con los equipos cuando hay un huracán, por ejemplo, y ahí están en el lugar, y vemos que en medio del desastre y de los saqueos a las tiendas y todo, en 24 horas, en 48 horas, la Comisión Federal de Electricidad restablece el servicio eléctrico. Toda esa gente va a ser víctima de la cuarta transformación encabezada por López Obrador. Esa gente defiende a su CFE y va a estar aliada a nosotros. ¿No vas a llegar a correrlos? ¿Cómo se queda sin electricidad? Sí. No vas a tener muchas chambas que repartir ahí entre los amigos, simpatizantes y demás, entre otras direcciones y jefaturas de la Comisión Federal de Electricidad. No, vamos a revisar todo, pero el principal patrimonio de la CFE son sus trabajadores. Pero cuando dicen trabajadores, siempre hace referencia a los electricistas, a los que se suben, pero también hay muchos técnicos y hay muchos directivos, Manuel, que les van a bajar el sueldo. Algunos de ellos seguramente ganan justamente más de 108,000 pesos al mes, pero muchos de ellos van a perder la chamba simplemente porque ya llegó el nuevo gobierno, ya llegó el nuevo director, ya llegó Manuel Bartlett. Pero no es así. Te pregunto. ¿No va a ser así? El patrimonio principal que tiene la CFE son sus gentes, sus técnicos, los que hacen esa labor que tú dices, los que han trabajado toda su vida en la CFE, esos que la hicieron grande, ahí están. ¿Pueden estar tranquilos? Pues ellos son la CFE. Ellos son la CFE. Vamos a ver la administración y lo que ha ocurrido, ¿verdad? Pues ellos son intocables. La CFE, el trabajador de la CFE, pues es la CFE. ¿El trabajador incluye jefes y mandos? Claro. ¿Sí? Claro. Los jefes y mandos que han estado trabajando en esa empresa durante muchísimos años. ¿No llegas pintado de guerra a la CFE? Pues claro que no. ¿No llegas con una escoba a barrer todo? No. Llego a que me enseñen qué han hecho con la CFE y poner los correctivos que sean necesarios para que sea una empresa que funcione y no una empresa moribunda. Bueno, hacemos una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Manuel Bartlett. Le entramos un poco a la parte política, a las críticas que has recibido, poco a cosas que has dicho en estos días. ¿Estás contento, Manuel? Muy contento. Sí. Mira, estoy con Andrés Manuel hace ya muchos años. Sí, lo sabemos. Hemos estado defendiendo su posición. Creo en él, con toda la experiencia de vida que tengo. Creo que era necesaria y que es una reivindicación de los grandes intereses populares de este país, Andrés Manuel López Obrador. Y estoy con él. Y eso me tiene con muy 30 contento. millones de voluntades, de almas. 30 millones de votos. 30 millones de personas que dijeron queremos a Andrés Manuel López Obrador. Ya leímos por ahí, decían sí, queremos a López Obrador, pero no a Bartlett, sí, la claro. Comisión Federal de Electricidad. Ayer usaste un adjetivo que no es muy bartlettiano. Le dijiste a Susana Uresti en una entrevista que le diste ayer en la tarde aquí en Grupo Fórmula que algunas de las críticas que habías leído y escuchado sobre tu nombramiento te parecían estúpidas, Manuel. Sí, pero me refería a una.
A una nada. A una. Las demás las he explicado una por una, con toda paciencia, desde hace 30 años. Porque son las mismas. ¿Y a cuál te referías? No, mira, por ahí se escribió un editorial en un periódico que no quiero mencionar, no. en donde de cuyo título no quiero acordarme. De toda clase de fechorías y cosas oscuras y tremendas, ¿verdad? Para acabar diciendo que se cayó. Este es reo del sistema que se cayó y del haber dicho del fraude patriótico. A esa me refiero. Chihuahua, 1986. Exacto, ¿verdad? Que yo dije que ocurrió, que yo instrumenté un fraude patriótico. Le digo, bueno, en una elección de gobernador en Chihuahua en 1986. Sí. Entonces, eso es lo que es una estupidez. ¿Por qué? Porque le digo, ¿te acuerdas de un presidente municipal por ahí que dijo, oiga, usted robó? Sí, robé, pero poquito. Sí, ¿verdad? De San Blas, Nayarit. Es igual el decir que es una invención de algún escritor de grandes alcurnias, de decir que yo dije, hicimos un fraude, pero es fraude patriótico. Esa es una estupidez, lo es. ¿Cómo pueden atribuirle al secretario de Gobernación salir a decir eso? Bueno, esa es una estupidez. Lo demás lo he contestado durante 30 años, Ciro, 30 años. Me consta, esa entrevista de la que hablaba de 1996 que hicimos con Raimundo Riva Palacio para el Reforma, ahí vienen fue sobre el tema, como 5 párrafos en los que habla sobre el tema. Como sea, Manuel sigue siendo un personaje muy controvertido, muy polémico, y no te suelta, y hay mucha gente que sí te recordará y le interesa recordarte como el del fraude del 88. ¿Sabes quiénes son esos? Salinas, Fernández de Ceballos, ¿verdad? Los que quemaron los paquetes. Esos son a los que les interesa tener un chivo expiatorio. Manuel Barlet. Esos, y vuelve a aparecer otra vez. La gente ni sabe a qué se refiere. Oye, y el otro Salinas Pliego, ¿cómo te tratan en Televisión Azteca? Sí, ¿verdad? Pero qué durísimo. ¿Tienes algún problema ahí o qué? Le rascamos un poquito otro día. Le rascamos un poquito un poquito otro día. Qué duros son. Porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que. Sí, los mismos argumentos, las mismas cosas. Sí. Cuando me dices es controvertido, si cuando tomas posiciones, sí, obviamente están de tu lado algunos y otros en contra. Sí. El que no toma posición y flota ahí, ese no tiene problemas. En la Cuarta Transformación ustedes van a hablar, por ejemplo, en este caso, la gente de Ricardo Salinas, sus grupos, están invirtiendo muy fuerte, tenemos entendido, en electricidad. Esa es una intereses, tiene intereses fuertes en el sistema eléctrico Salinas Pliego. Pues vamos a ver qué tanto se informa sobre ese tema, porque incluso gente de su grupo van a ser compañeros tuyos en el gabinete, van a ser secretarios de Estado y demás. Va a ser muy interesante esa Cuarta Transformación, todo es el pueblo y ayudar al pueblo y acabar con las injusticias. Vamos a ver cómo se mueven arriba también, Manuel. Bueno, claro, son todos los pisos, pero Andrés está con los de abajo. Esa frase de él que puede servir para definir el régimen que emprende, es por el bien de todos, los de arriba, los pobres primero. Tú no puedes tener un país, Ciro, fracturado de esa manera, la mitad de la población en pobreza. Y durante años y años dándoles... Cuando ustedes gobernaban, la mitad del país estaba en pobreza también, nada más que éramos menos. Cuando ustedes gobernaban... ¿Quiénes son ustedes? Ustedes, cuando era secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid, la mitad del país también estaba en la pobreza. Éramos eran menos pobres. Éramos 80 millones, 90 millones. Sí, mira, pero también cuando ustedes gobernaban, la mitad del país estaba en pobreza. Pero se fue creando un gobierno de oligarquías, en donde, es un hecho, se concentró la riqueza de una manera soez y la pobreza creciente. Eso no puede ser un país, porque se gobierna para todos. Bueno, pues mucha suerte y muchas gracias, Manuel. Entonces, ¿estás contento? Muy contento de estar con Andrés Manuel en esta epopeya fantástica que me
tocó la suerte de participar en ella. No vas a llegar con una espada ahí desenvainada a cortar todas las cabezas posibles en jefes, directivos de la Comisión Federal de Electricidad. ¿No llegas con esa consigna? No, hombre, yo lo que tengo que proteger es la CFE y su gente, su patrimonio, el auténtico. Vamos a ver que no está de acuerdo con eso y ellos me lo van a enseñar. Andrés Manuel López Obrador no te ha dado la instrucción de que reinsertes a los trabajadores del SME. Para nada. Me encargó la CFE. Bueno, pues te veremos. Gracias. Y gracias, también de lo importante que nos ha dicho esta mañana Manuel Bartlett, él conocerá a fondo, empezará a conocer a fondo las finanzas, la situación, el funcionamiento de la CFE una vez que inicie el proceso de entrega-recepción, y para eso, bueno, Tribunal Electoral necesita ya declarar presidente electo a López Obrador. Y por otra parte, pues nos aclara que sí, parte del proyecto de Andrés Manuel López Obrador será el borrón y cuenta nueva con deudores de la CFE hasta el 30 de junio, 1 de julio. Y una transformación ¿por qué de la 1 CFE. de julio y no 30 de noviembre? ¿O por qué esa fecha tan, vamos a tomarla tan arbitraria en términos de deuda? Eso le va a preguntar por qué una fecha y no otra, pero lo importante es que hay que atender a esa población y tenemos que tener tarifas diferenciadas, dijo. Para eso tienen que producir y generar, para poder atender a quienes más lo necesitan, que no tienen para pagar altas tarifas. Suerte, Manuel, y muchas gracias.